eres digno de que entres a mi casa o bajo mi techo. Pero una sola palabra, ¿dónde está la autoridad de alguien en su palabra? Lo voy a volver a repetir. ¿Dónde está la autoridad de una persona en su palabra? ¿Dónde encontramos la autoridad de alguien en su palabra hablada, palabra dada? Esto nos muestra que sin la palabra no hay autoridad ejercida. Por implicación, es una deducción. ¿Dónde está la palabra de la persona? ¿Dónde está la autoridad de la persona? En su palabra, en lo que ordene, mande, diga, le hable a. Por lo tanto, sin esa voz, sin esa palabra hablada, la persona no ejerce su autoridad. Es muy importante que tome conocimiento de ello y tome nota. Por ello, en el 100% de los casos, en lo cotidiano de nuestros asuntos, labores o circunstancias, usted escuchará la voz del Espíritu de Dios en su interior que le va a decir, ordénale tú, háblale tú a eso, dilo tú. Aquí el Señor nos dice en su palabra escrita, que es por la palabra hablada y que la autoridad de alguien está en su palabra. Y hay un reconocimiento e identificación entre ambos interlocutores, el centurión romano y el Señor Jesús. El centurión romano tiene tal clase de autoridad capaz de reconocer la autoridad del Señor. Pero ¿cómo es que ese centurión romano reconoció la autoridad del Señor Jesús? En el aspecto de a qué pertenece el Señor. Y el centurión romano identificó que el Señor pertenece a un reino superior al de Roma. Del reino. La autoridad del centurión romano proviene del imperio. La autoridad del Señor Jesús proviene del reino. El reino, el cual dice está aquí. Entonces, la persona como persona humana le pide a la otra, el centurión al Señor, di la palabra, di la palabra. No es algo de cerrar los ojos y piensa, no es llevar a la persona a una alucinación, trance, mente en blanco, es que salga del interior con esa fuerza y ese tono bien colocado. Decir la palabra es dar una orden clara. También esto tiene el sentido de orden estricta. Es algo que no da lugar a otra cosa. Todo esto es fundamental, que la Escritura nos provee y nos dice, quiero que disfruten viendo a esas dos autoridades platicar. Hay tantas lecciones que este servidor les vuelve a predicar del centurión romano de Mateo 8 y Lucas 7 como si fuera la primera vez, y con un sentimiento de emoción de que estoy profundizando en esto. Pero una sola palabra tuya
Entonces es muy importante entender el término palabra. Palabra hablada, tú vas a hablar, tuya, bastará para que mi criado sane. Vuelvo a repetir el principio. La autoridad de una persona está en su palabra y sin palabra no hay autoridad ejercida. Por eso siempre el Espíritu de Dios en el 100% de los casos a usted le va a decir, dilo tú háblale a eso, tú háblale a eso, tú háblale a eso. Entonces, porque yo también estoy bajo autoridad. Y mire que el versículo 9 es algo que es lo que me impresiona. Y aquí está el punto donde reflexioné, medité, profundicé. Este versículo dice, yo también estoy bajo autoridad, estoy bajo la palabra de un superior. No es algo físico, no es un contacto físico de alguien cargar sobre sus hombros a otro, es la palabra de alguien, estar bajo la palabra del superior. Entonces, quien está bajo la palabra de un superior puede decir, estoy bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Es el mismo término que el centurión le pidió que diera, que hablara al Señor. Entonces aquí tenemos las órdenes múltiples del centurión y la orden de una sola palabra del Señor. Es dar órdenes, dar órdenes, dar órdenes. Entonces, vean, tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, aquí encontré que no se menciona el nombre de ese soldado, pero se le dio un lugar. Dice, al primero, si a este le digo que vaya, va, y si a otro, al segundo, le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, el tercero, haz esto, lo hace. Entonces allí el Señor me pidió que estuviera atento a esa parte. Lo que hice es dibujar al centurión romano y luego dibujar a tres personas que fue el primero, el segundo y el tercero. Y luego poner flechas direccionadas del centurión hacia cada uno, 3 flechas. Y entonces le puse al primero, dice, ve y va. Al segundo, ven y viene. Al tercero, hace esto y lo hace. Y luego el Señor me explicó y dice, ahora quiero que lo veas en el sentido inverso. Pon las flechas ahora en dirección hacia el centurión. Los 3 sujetos, el primero, el segundo, el tercero, ahora direccionados hacia el centurión. Y podemos hacer flechas para ambos sentidos, del centurión a ellos y de ellos al centurión. Y allí vean lo que uno ve que es con mayor profundidad hacerlo. Hay tres palabras que en las 3 figuras allí representadas significan la vida del centurión, pero es la vida no de años, sino la vida de autoridad. Tome nota de esto.
La autoridad del Señor y la autoridad del centurión tienen tres palabras en común. Ahorita te lo voy a decir. El hecho de que este centurión haya dicho, yo digo esta orden primera, digo esta orden segunda y digo esta orden tercera, ese número de tres es significativo. Hay tres palabras que significan, reproducen, son la esencia de la autoridad de alguien. La primera palabra es experiencia. Experiencia. Escríbela, por favor. El centurión romano tiene un nivel de experiencia que se cuenta en el rango que posee, rango militar. Es el capitán o el comandante de 100, de una centuria de soldados. Entonces, pastor, ¿qué está enseñando de este encuentro de dos grandes? En el sentido aplicado a nosotros, no nos queda ser romano, tampoco ser militar, tampoco andar armados. Ahí es donde vamos despejando y tomando lo que es aplicable. No nos queda ser romano, ni ser militares, ni andar armados. Pero sí nos cabe o nos queda tener autoridad. Esa sola palabra la debemos conocer, no nomás por significado o concepto o lectura en el diccionario. Todos los que están en Cristo Jesús, en sentido paralelo, todos los soldados que están bajo ese centurión están bajo autoridad y tienen autoridad. Es un efecto espejo. Al estar en Cristo Jesús estamos bajo autoridad y tenemos autoridad delegada. ¿Cómo podemos conocer lo que se nos ha dado? ¿Quién nos puede explicar la palabra autoridad? No a base de uniformes o barras, sino a base de conocimiento espiritual. La autoridad de una persona que está en otra, la superior le dice a la subalterna, usa tu boca, usa tu boca, usa tu boca. Entonces, se lució este comandante al decirle a Jesús, yo uso mi boca, yo uso mi boca. Al primero le digo, ven y viene. Al segundo le digo, ve y va. Al tercero le digo, haz esto y queda hecho o lo hace. El Señor ya está sintiendo ese vibrar en su interior. Él tuvo una imaginación de así quiero que sea la iglesia. Llena de autoridad, llena del conocimiento de que están en mí. Llena del conocimiento de que están en mí y que usen su boca, y que usen su boca. Ahora, diga conmigo la palabra experiencia. Otra vez, experiencia. Dios le da una experiencia a toda persona que Él va a usar, siempre. Experiencia. Entonces, tenemos que conocer o recibir el conocimiento de la palabra autoridad y tener autoridad es tener experiencia. Experiencia. Por ello relaciono
a su primera frase, a este le digo, ve y va, porque cada uno de esos soldados significa que su comandante tiene experiencia. Si ustedes ven del comandante a los 3 soldados, ese es un sentido, y de los 3 soldados hacia el comandante, allí amplían el panorama y cada soldado significa una palabra que es esencia de la autoridad. La primera palabra es experiencia. La segunda palabra es manifestación. Manifestación. Le voy a decir de una vez la tercera palabra. La tercera palabra es demostración. En la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Aquí no es relevante su edad exacta, exacta. No podemos decir, a los 33 años es cuando el ser humano alcanza su nivel máximo de autoridad. Eso no es verdadero. No es relativo a la edad. Es relativo a las 3 cosas que te acabo de decir. Tu experiencia, tu manifestación y tu demostración. Eso es lo que significa autoridad de una persona. Cuando a un creyente le falta experiencia, es alguien que no está preparado para representar a un superior, a la palabra de un superior. La palabra manifestación, ¿dónde la encontramos? La palabra demostración, ¿dónde la encontramos? En ocasiones es literal encontrarla en nuestro castellano y la versión hispana, pero en otros pasajes está implícito. Vean a los apóstoles cómo ellos, la autoridad que poseían, contaba esas 3 cosas: experiencia, capacidad para demostrar el poder y capacidad para manifestar a quien representan. Capacidad para manifestar a quien ellos representan. Traerlo al sitio, etcétera. La misma presencia del que los envía. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. En ocasiones, por tener un mensaje que no es que me cuento yo solo, sino todos los predicadores que han sido parte de nuestro crecimiento espiritual, de todos nosotros, pero el mensaje ha sido como muy angosto, como algo delgado, o como algo de poco grosor. Y entonces no han abarcado muchas cosas. Y me refiero a esto en punto claro. Hemos escuchado que nomás aquel que tiene el don de es el que tiene autoridad. Y eso es una verdad a medias. Porque nomás hemos escuchado ese canal de mensaje o de predicación, pero tenemos que abrir más, porque es muy gruesa la palabra. Cuando el creyente está diseñado para que tenga experiencia, manifestación y demostración. Y ello es lo que le da autoridad. Entonces, autoridad no es una suma de dones o una serie de talentos y ya,
que por hacerse públicos y famosos ya se convirtió en el ícono de algo. Y perdemos este enfoque que nos da el centurión. El centurión no es alguien famoso, ni es alguien figura en los medios, pero el centurión sabe que él tiene experiencia, puede manifestar poder y puede demostrar la palabra de su superior que lo envía. Vean cómo el Señor nos habló. Todo el Evangelio apunta a darle conocimiento de la autoridad al creyente que posee la palabra. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahí está explícitamente y de manera literal la misma palabra. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo poco notable? ¿Qué es aquello donde no sé en absoluto nada? Por ello, cuando leí y sigo leyendo y sigo leyendo y sigo profundizando y sigo escribiendo, documentando todo lo que ese centurión le mostró con solamente hablar al Señor, y el Señor entendió todo. ¿Cuál es la autoridad que puede haber en alguien sin que tenga uniforme, sin que tenga barras? No importa la edad, pero ¿cómo nos damos cuenta de la autoridad de una persona? Yo sé por dónde nos vamos a ir. ¿Cómo le dicen, pastor? No, no es por ahí. Yo le estoy pidiendo a usted que tenga esas tres cosas en conocimiento de ellas para que usted esté completo, porque esto nos pertenece. No es como le dicen a alguien, pastor, ese es. No. Tenemos que darnos cuenta cómo habló el centurión para comunicar el por qué le pidió una palabra a Jesús. Y le dijo: basta, di una orden y basta. Y basta. Ven, la autoridad del centurión sabe que es lo suficiente para. El centurión no anda pensando en: comienzo por el Señor, de ahí me voy por el apóstol Pedro, de ahí por el apóstol Juan, de ahí por el apóstol. No, si no es recorrer todos los pastores o todos los hermanos. Este centurión es un figurón, una figura que yo la estoy estudie y estudie y estudie y estudie. ¿Qué hay en ese hombre? Hay tres cosas: experiencia, manifestación, demostración. Y eso a cada creyente que tengo frente a mí le pertenece y está llamado a ello. No menos que eso, porque si no, no son lo que decimos ser o tener. La autoridad no es un asunto barato, de que me conseguí una de a 5 pesos. No hay tal cosa. Me conseguí una de chapa, de esto, de oro. No hay tal cosa. Por ello, cuando leemos la Biblia y encontramos las experiencias que tuvieron Moisés, Josué, Abraham, dice uno: ahora le estoy entendiendo a que Dios no usa a alguien si antes no le da una experiencia. El mismo Señor Jesús, su panorama de experiencias. Y
Ahora vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Usted sabe cuál capítulo es este. Sencillamente estamos relacionando literalmente la palabra manifestación, donde está mencionada así. Pero la manifestación 12, 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno. Ve, no hay favoritos o no hay elitismo o no hay excepciones. A cada uno. No, pero este tiene título y este no. Es a cada uno, porque la manifestación es parte de la autoridad del creyente. Lo que quiero que veas es que la experiencia, manifestación y demostración, esas tres palabras explican lo que es autoridad. Vamos hacia allá, vamos hacia allá. No vamos a duras penas diciendo, pues, tengo esto, pero esto no. Así salí. No salimos defectuosos o no salimos que nos ganaron la torta, otro que llegó primero que nosotros y a ese sí le dieron. No. Estudien el centurión romano, ¿por qué ese hombre cuando habla? Y entonces ahí se abre el 1, 2, 3. Ese 1, 2, 3 es significativo y lo estoy estudiando. Y reuní casi 20 versículos en donde me habla de ese 1, 2, 3. A uno le digo esto, a otro le digo esto, a otro le digo esto. Paz, paz, paz. Y por primera vez conocí, comprendí, entendí que ser autoridad es estar bajo autoridad, pero la palabra autoridad es tener experiencia, tener manifestación y tener demostración y redundamos en la autoridad que posees. Pero si no la tienes, tienes que estar a partir de hoy viendo llegar a eso, porque eso es tener autoridad. Vean, les decía, reuní casi 20 textos y me llamaron la atención varios. Vamos a ir a algunos de ellos. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 4. A ver quién encuentra más rápido Eclesiastés, ya lo hallé. Capítulo 4, versículo 12. Ayer en casa de mi mamá, esto es algo que yo les voy a compartir de mí. Hay temas de la palabra en que uno siempre está pensando. No importa que pasen décadas, Les voy a revelar cuál es uno de esos temas, el centurión romano. En otras palabras, es algo en lo que nunca he dejado de pensar. Es tanto que puedo estar haciendo una tarea, caminando y estoy meditando profundamente en eso. Y ayer me pasó algo que se lo voy a compartir. Estoy meditando en el centurión, en el
Al primero le digo, ve y va. Al segundo le digo, tantas veces que me repito eso, yo lo medito, yo me veo hablándolo y yo estoy allí y lo veo a él, el centurión, y de pronto en uno de esos momentos en casa de mi mamá, como si fuera un mensaje soplado así, escuché esta palabra, dirige a tres, dirige, el verbo dirigir, dirige a tres, dirige a tres, y lo escribí, aquí lo tengo, dirige a tres. Ya en la noche en casa de ustedes comencé a desarrollar el tema, mis dibujitos, mis monitos, mis colores, y es lo que estoy haciendo ahorita frente a ustedes, compartiendo. Vean Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia, pero tres. El cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Ven el tres, lo que ahí estoy rescatando es el tres. A uno le digo esto, a uno, ven, uno, vean, aquí está en palabras sabias del autor. Uno es una autoridad muy baja. Dos, una autoridad media. Tres, autoridad plena. ¿Ven esa exposición tan preciosa? ¿Quieren andar al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1? Ven, comencé a ver esa exposición que hizo el centurión de él. Él tiene 100 soldados, pero habló de tres órdenes que él da. Al primero le digo, al segundo le digo, y allí vi algo que nunca había visto. Eso es tener autoridad. Eso no es tener empleados, eso es tener. Lo que el centurión está diciendo no es acerca de sus empleados. Él está diciendo, yo tengo tal clase de autoridad. Esa es la autoridad susodicha que recae, de la cual está llena ese único varón. Puede tener 100 soldados, pero ninguno tiene su autoridad, nomás él. Pero habló tres cosas. Y entonces comencé a buscar. Y comencé a pensar en usted y en mí. ¿Cuál es mi autoridad? ¿Qué es ser autoridad? Tener autoridad, estar en la autoridad de. Es más que ser el encargado. Es más que ser el de mayor sueldo. Es más que eso. Vean, uno solo puede ser vencido. ¿Qué quiere decir? ¿Le fue mal? Sí, pero la autoridad, pues es lo que todos nos preguntamos. ¿Y la autoridad de él? Sí, pero fue vencido. Entonces allí el asunto que fue catastrófico es la palabra autoridad quedó mal parada. Entonces quiero conocer, no es con quién se peleó y le ganó, no, yo quiero conocer la palabra autoridad. Hasta que llego al centurión romano y me dice el 1, 2, 3 y me dice autoridad es tener experiencia, manifestación y demostración. Si no, no hay forma de ejercer autoridad y te va a pasar algo de lo que aquí dice. Uno solo puede ser vencido. Dos, más o menos salieron raspados. Tres, 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 ya hay experiencia, ya hay manifestación de poder, hay demostración de la palabra
del superior. Hay evidencia, hay demostración. Aleluya. Vamos, por ejemplo, a la primera epístola del apóstol Juan y vamos a ver otra triada o tres o grupo de tres. Primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículo 7. Y ahorita vamos a ver situaciones cuando suponemos que tenemos la fórmula de la autoridad y nos aventamos. O tenemos, o somos dos, pero el tercero no lo ocupamos. El hilo de tres dobleces, el hilo de tres dobleces no se rompe como el enemigo supone que ese se lo echa rápido, no se rompe como él supone. El hilo de tres dobleces. Vean esta parte. Primera carta del apóstol San Juan 5 dice 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No pueden ser uno, nomás dos. Uno no puede decir soy uno, no, tres son uno. Testimonio de tres. ¿Ven otra vez el número 3? ¿Qué les dice eso? Ahí hay experiencia, ahí hay demostración, ahí hay manifestación. Amén. Vamos al libro de los Hechos para ver más estos aspectos y la escritura que vamos a leer aquí en Hechos, ahorita la estoy buscando. Ya la encontré. Hechos 19. Vamos a Hechos 19. Este ejemplo fue verdadero, es un hecho histórico. Y allí vamos a encontrar, ahora sí que lo que demuestra si hay autoridad o no hay autoridad. Muchos han hecho ese intento que hicieron estos jóvenes que vamos a leer. Dice el versículo, es Hechos 19:13. Pero vamos a una versión TLA, por favor. A ver, dice, allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos hay de esos aquí en Vallarta? Ya ve por dónde voy. ¿Cuántos hay de esos aquí? Esos hay donde quiera. Hay grupos de eso, donde quiera, aquí en Manzanillo. Ahí estaba en Éfeso, pero les quedó chiquito el lugar. Hay donde quiera que usan el nombre del Señor Jesús. ¿Ya ve? Entonces, ¿cómo queda demostrado que alguien tiene autoridad? Experiencia, demostración, manifestación. Andaban por ahí unos
jóvenes que usaban el nombre del Señor para expulsar de la gente los malos espíritus y así quitarle las enfermedades y los dolores y traerles buena suerte o todo lo que usted quiera añadir, que para qué se usa el nombre de Jesús, ¿verdad? Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, ahí está una persona mencionada, de quien Pablo habla, otra persona, les ordeno, se supone que ahí está la autoridad, se supone que eso funciona y funciona, me dijeron que así dijera. Vamos a ver si estás en autoridad, tu experiencia, tu demostración, tu manifestación. Les ordeno que salgan. La sorpresa que se llevaron. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva, es decir, los hijos de un pastor. Escuchaban a su padre. Pero una vez, un espíritu malo les contestó, conozco a Jesús. Experiencia, manifestación, demostración. Y también conozco a Pablo. Experiencia, manifestación, demostración. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ven? Y decían el nombre de Jesús y daban órdenes. ¿Dónde porta, dónde carga, dónde está la experiencia? ¿Dónde la llevamos, la experiencia? ¿Dónde está eso que es para manifestación de? ¿Dónde está eso que es para demostrar esto? ¿Dónde está? Bueno, los demonios dijeron, Jesús la tiene. Aquí, los demonios ahora sí que resolvieron un asunto. No nomás Jesús la tiene, Pablo la tiene. Pablo la tiene, la mismita experiencia, la mismita demostración, la misma manifestación. Pero ustedes, aunque sean 7, aunque sean hijos de un sacerdote, ustedes no tienen autoridad. Uno solo es vencido, puede ser vencido. 2 oponen resistencia. 3 no se rompe fácilmente. ¿Ven? Esos jóvenes llevaban tiempo haciendo lo que hacían. Hay que tener mucho cuidado en eso. No es meramente decir, ya vivo de esto que hago. Y ya, sentirse cómodo. Tienes que ver en tu mente la fotografía de Jesús y el centurión hablando. Y allí mantener tus ojos. Allí vas a aprender bastante. 2 hombres con experiencia, con poder de manifestar algo y con capacidad de demostrar lo que ellos hablan. Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Y el Señor Jesús no hizo nada por ellos. Qué bueno. Para que se les quite lo vividor. Y Jesús no hará nada por aquellos que sean como ellos.
para que vean la diferencia. Cuando el Señor Jesús pide autoridad, hay que saber qué está pidiendo con esa palabra, ese término. Vamos a otra versión, por favor. Desde el principio que comenzamos a leer. Incluso algunos judíos ambulantes, o sea, andaban de pueblo en pueblo, pues haciendo sus exorcismos, ¿verdad? Que echaban demonios, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Diciendo, yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso. Miren, hermano, la experiencia no es así y no viene por hacer eso, ¿eh? La experiencia no es que nos pase eso, ¿eh? Muy importante estar claros en eso. Eso no es ganar experiencia. Me pasó eso no es ganar experiencia. Y esa no es la escuela de la experiencia. Esa no es la escuela de la manifestación ni de la demostración. Esa no es la escuela. Y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Última versión otra vez. Vamos a leer hasta allí. ¿Cómo andamos en autoridad en las finanzas? Experiencia, demostración, manifestación. En el evangelismo, experiencia, demostración, manifestación. En las misiones, experiencia, demostración, manifestación. ¿Cómo andamos en trabajar en equipo? Ahorita vamos a ver un caso de esos. Vean un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y el espíritu malo, ja, 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 ja. Ahí es un buen punto. ¿Qué ve el espíritu malo? ¿Nomás porque le dijeron Jesús? ¿Y estos qué se creen que son? A ver, tásalos. Experiencia, manifestación, demostración. Esto no sirven para nada. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto, pero en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió. Ahora sí que sonó el celular de ellos. ¡Rin! Conozco a Jesús. Experiencia, manifestación, demostración. Súbele poquito. Y conozco a Pablo. Noten que no es un conocimiento como nosotros a nivel social. Conozco la mamá de Pablo, conozco dónde nació Pablo, dónde estudió, conozco dónde vive. No. Es un conocimiento de quién es Pablo. ¿Quién es Pablo? Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Ven? Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Primera carta de Pablo a Tesalonicenses. Vamos a ver un panorama de Pablo
cuál es su experiencia en un campo específico. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 1. Miren, hermanos, esto es muy profundo a la vez que práctico y sencillo. Hay personas que dicen, pues es que a mí me dijeron que diga esto. Eh, ¿Por qué te dijeron que digas esto? Porque eras de las que vivían con la costumbre de decir lo que otros dicen o decir lo negativo de tu ambiente que otros hablan. Entonces llega alguien y te dice, di esto mejor. Eso ayuda en parte o en poco. Siempre ten el cuidado de ayudar bien. Tienes que explicarles la autoridad que es. Para que ayudes bien, quieres ayudar bien, explícales esto mismo. Porque a esos judíos de un tal Escevas le dijeron, di esto, porque oyeron a Pablo que decía esto. Sí, pero nunca les dieron la identidad correcta. Por eso no era nadie en lo espiritual. Ve esto, primera carta a Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, ahí está él, el autor. Silvano es Silas, otra persona con él. Y Timoteo, ¿cuántos son? 3. ¿Qué te dice esa introducción? Que Pablo no es alguien que gana experiencia aisladamente. Sí, la experiencia cuenta como válida cuando es en el cuerpo de Cristo. Y mira cuántos de nosotros no pensamos así. Por eso no ganas experiencia. Pablo, Silvano y Timoteo. Dale vuelta, entra a la segunda carta, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué lees? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Qué te comunica esa presentación? Experiencia. Experiencia. ¿En qué campo? Que Pablo vive con ellos, entre ellos y ellos con él. Y allí habla el Espíritu de Dios. Ahí está la carta. Si pensamos diferente, hermanos, valoren esa decisión personal que tomen en términos de experiencia, que se les va, que la posponen, que ustedes pueden decir, yo me las arreglo de otra manera. No, no te las arregles de otra manera. El mundo espiritual maligno identifica quién es quién. Y solamente se le dice quién eres tú a alguien que todavía no sabe quién es. Vive sin saber quién es. Por eso los demonios le dijeron, ¿ustedes quiénes son? Porque ni saben lo que andan haciendo. En lo espiritual es diferente el mundo, es diferente. En lo espiritual no hay bromas y los demonios tienen información en lo espiritual también acerca de quién es quién. Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. Ahí hay experiencia. Ahí hay experiencia.
Amén. Vamos pues a hacer una pausa hasta aquí. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Y Señor, gracias, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Aleluya. Gracias. Gracias porque la iglesia recibe la palabra del Espíritu. Y ahí está, Señor, la expresión, el testimonio de Pablo, Silvano y Timoteo. La experiencia, la manifestación y la demostración. Allí hay autoridad. Allí hay autoridad genuina, genuina. Autoridad que desciende de lo alto. Señor, cada creyente que está aquí reunido, Señor, que sea un creyente lleno de experiencia, de manifestación y de demostración de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y en eso estamos enfocados, estamos absorbiendo la palabra, estamos, Señor, identificándonos con la palabra, con cada testimonio, cada pasaje, en el nombre de Jesús. Ponga su mano en su cuerpo, amén. Puede ser a nivel de su ombligo, su estómago, etc. Aleluya. En el nombre de Jesús, le ordenamos a toda hernia que desaparezca de nuestros cuerpos. Ciérrese en el nombre de Jesús. Quítese y sea removida de nuestros cuerpos. Nuestros pliegues, nuestros músculos de nuestro abdomen estén fortalecidos y todo dolor de años o de haber hecho un esfuerzo, de haber cargado algo pesado, Señor, tú lo sanas hoy. Haya manifestación en el nombre de Jesús, haya demostración del poder del Señor en nuestro cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque volvemos a anunciar, el Señor es nuestro sanador hoy. Y el Señor dijo, hoy hago milagros, mañana y hasta el tercer día. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor. Porque aquí hay demostración de tu poder en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, gracias, Señor, por mi sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a traer al folí y aquí hay experiencia. No huyas de esta experiencia. No huyas de esta experiencia. Es experiencia que uno gana. También hay manifestación y hay demostración del poder de Dios. No solamente en tu cuerpo, sino también en tu economía. Amén. Diga conmigo, con gozo, con corazón de dador alegre. Diga conmigo la palabra de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor.